Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 2. El miércoles prediqué sobre Corintios capítulo 1. Quiero hacerlo sobre el segundo capítulo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo estoy convencidísimo que muchas veces la Biblia se lee de corrido y a veces le preguntamos a alguien, ¿entendiste lo que leíste? Más o menos. Y mire que es clara, ¿eh? Yo sostengo que la Biblia es clarísima y está para todos, no está para algunos. Está para todos, gracias a Dios. Por eso aproveche, léala, estúdiela, medítela. Yo tomé solo algunos versículos para compartir la palabra con ustedes esta noche y tratar de desglosar de alguna manera lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en aquel lugar. Y dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué es esto de anunciar el testimonio de Dios? Caramba, ¿no? Yo les voy a contar varias cosas. Yo cuando tengo que hablar del testimonio de Dios, y me tengo que ir casi a los inicios, cuando Dios lo forma a Adán. ¿Para qué lo formó Adán? ¿Para trabajar? No. Es más, comienzan los trabajos en Adán cuando él desobedece a Dios y peca contra Dios. Y la mujer tiene dolores de parto y dice, vas a sufrir cuando usted ya sabe toda la historia. Pero Dios lo forma, lo crea a Adán. Luego de Adán saca a su mujer, Eva, para estar con ellos, para que le adoren a Dios. Esto era los inicios. Dios lo forma, deja que se enseñoree sobre toda la creación para que le adore. Por eso, cuando Adán y Eva desobedecen y comen del famoso árbol del que no debían comer, Dios comienza a buscarlo a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Para qué lo buscaba Dios a Adán si él era Dios? Lo buscaba para tener comunión con Adán. ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo?
Dios lo buscaba y el que se esconde es el hombre y la mujer atrás de, vaya a saber de qué arbolito escondido ahí. Hay vino, que no nos vea. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y se tuvo que levantar porque sabía que Dios sabía todas las cosas y sabía dónde estaba. Y dice, acá estoy, escondido, tapándose. Acá escondido. ¿Qué te está tapando? Es que hemos descubierto que estábamos desnudos. Es tremendo. Es tremendo. Dios lo escoge, lo hace, lo forma para que le adore. Y esta es la finalidad de Dios con su criatura. Quiere que la gente le adore, que le ame, que esté en comunión con Él. Por eso no comprendo, cuando yo les hablaba de la visión, no comprendo cuando una visión está desvirtuada o es otro el objetivo. No es ni las multitudes un objetivo, ni el objetivo es la prosperidad, ni el objetivo es la multiplicación de dones, ni el objetivo es, miles podría mencionarles, el objetivo es, y lo dijo el Señor, un pueblo que le adore y que le conozca. Por eso Jesús dijo, ¿qué es lo que Él buscaba? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué busca adoradores? Porque escasean. Porque escasean. Si no, no los buscaría. Y alabar no es adorar, lo he explicado miles de veces. Adorar es la hermosura de la santidad. Y es bellísimo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Para mí el testimonio de Dios es el que Él formó, hizo al hombre con objetivos determinados que después el hombre los cambió. Bienvenido Claudio y señora. Y que los cambió absolutamente. ¿Por qué? Porque había otra finalidad. Uno debe tener muy claro hacia dónde apunta. Por eso es importante una visión. Cuando uno ve lo que es el arco como deporte olímpico, el arco y allí está el blanco, y uno los ve cómo tienen el arco de una manera tan profesional y tiran y pega centímetros del blanco, dice, bueno, erró un buen punto, pero no lo máximo. Y cuando ve que viene otro y que donde puso el ojo, allí puso la flecha y dio en el blanco. El blanco de la verdadera iglesia del Señor es que sirva y adore a Dios. Después los demás cae todo por su propio peso. Todo lo demás viene incorporado. Cuando uno se reencuentra con el Señor y a Él le adora, todo lo demás se acomoda solito, por el propio peso. Y anunció el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y se los habrá explicado de una manera tan sencilla. Más sencillo lo debe haber explicado. El testimonio de Dios. Y no fue con palabrerías, fue con un inicio. Y lo explicó. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Y ahora sí, acá entra Cristo, porque dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que Pablo, en mi entender, le está diciendo a la iglesia de Corinto? Miren, no quiero saber mucho de ustedes.
Solo sé lo que ya dijo en el capítulo 1, cuando dijo, ustedes son una iglesia muy linda, preciosa, perfecta, todo muy bien, pero veo que entre ustedes hay disensiones, entre ustedes hay dificultades. Uno dice que es de Pablo, el otro es de Pedro, el otro de Apolos, y lo fue corrigiendo. Pero en el capítulo 2, Pablo dice, me propuse no saber nada de ustedes, sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. ¿Y por qué menciona a Jesucristo y a este crucificado? Porque después de la caída de Adán, se rompe esa relación con Dios y vuelve a establecer ese vínculo con la humanidad a través de Cristo. Por eso habla de Cristo y a este crucificado. Porque algunos tienen a un Jesús únicamente el que multiplica los panes y los peces. Otro el de los milagros. Otro el de la multiplicación del dinero cuando viene el pescado y saca una moneda de oro de la boca del pescado para que pague los impuestos. Da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la realidad que Pablo le habla a los corintios y les dice de la necesidad de hablar de Jesucristo y a este crucificado. Una iglesia que no entra por la puerta de la cruz no es iglesia. Una persona que no entra por la puertita de la cruz y que la toma, mi querido hermano, no es ni cristiano, simplemente un simpatizante, pero en el reino de los cielos no entran los simpatizantes, entran los hijos. Entran los hijos. No, me propuse no saber nada de ustedes. Solo quiero hablarles de Jesucristo y a este crucificado. Es la cruz. Claro, a través del perdón de pecados, Él nos compra con ese sacrificio que hizo una sola vez para siempre. ¿Para qué? Para que seamos sus hijos. ¿Por qué le decimos a la gente? Es importante que reconozca que sos pecador y que le pidas perdón de tus pecados a Dios, porque Él te los puede perdonar. Y eso ocurre. Esa es la entrada y se vuelve a establecer comunión con Dios, aunque tengo que decirlo, no es la comunión que tenía Dios con Adán. Estaba en el huerto del Edén juntos. Estaban juntos. Si uno escarba un poquitito en el libro del Génesis, cuando Adán comete el error y es echado fuera del Edén, y estaba aquella espada que daba vueltas, que no dejaba que nadie entre. Si usted lee correctamente, se va a dar cuenta que el pecado de Adán y de Eva hizo, lamentablemente, que Dios tuviese que matar unos animales, porque dice que le quitó la piel a los animales y les dio ropa a Adán y a Eva. El pecado de ellos hizo que Dios hasta tuviese que matar animales que Él los había hecho. No es la comunión que tenemos ahora con la que tenía Adán, en mi punto de vista. Dios estaba en el huerto del Edén con Adán. Pero ¿sabe una cosa? Dios a nosotros nos dio el tremendo honor y privilegio de conocer que hemos sido comprados por un precio muy alto para poder adorar a Dios. Por lo tanto, si yo en algún momento digo, y hoy no tengo ganas de ir al culto, no tengo ganas de ir al culto, yo hay algo que me tengo que replantear. Muchas veces yo recibo WhatsApp y está bien, muchas veces me dicen, mire pastor, hoy no puedo ir. Y está bárbaro. Hoy un joven me escribió y me dijo, hoy no voy a llegar al culto, Abel. Bueno, está bien. Y justamente yo ya tenía mi mensaje preparado y pensaba, qué loco que por ahí tenemos todo organizado para cuanto plan tengamos en nuestra mente
Pero si tenemos 4 o 5 alternativas y entre ellas está el culto que le damos como iglesia, por ahí el que descarto es ese. Y perdone que le diga, es la actividad más importante que tenemos cuando comenzamos la semana. Y la adoración es obvio que no es solamente en la iglesia. Ha de ser en mi casa, ha de ser en mi trabajo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Por lo menos de mí, yo le hablo de mí. No es lo mismo alabar a Dios en mi casa, yo solo allí, y hacerlo en la iglesia. De ninguna manera. De ninguna manera. Se lo firmo. No es lo mismo. No es lo mismo. Hemos sido escogidos por Dios para adorarle. Sigue diciendo el apóstol Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y eso qué bueno que es. Estuve con mucha debilidad. Qué bueno que es cuando predicamos el Evangelio y no estamos como autosuficientes, sino como alguien débil, como alguien que necesita a Dios, que no somos superhéroes, que no somos superhombres ni supermujeres, sino que somos personas que tenemos una tremenda necesidad de Dios y que dependemos de Él. Hermano, algo nos tiene que pasar cuando vemos que hace mucho que no puedo adorar a Dios. Algo tiene que pasarnos en el corazón. A veces ocurre que hay personas que pasan tiempo y en algún momento se dan cuenta y en un culto hay un reencuentro con el Señor. El consejo es: no pierdas esa relación con el Señor. Yo hace poco predicaba sobre el tema de orar por la gente, y está bien que oremos por la gente, pero está bueno tener una relación viva, fija, permanente con el Señor, que me alimente cada día. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué es esto del Espíritu y del poder? Porque está hablando del Espíritu, el Espíritu de Dios. Y dice, no vine con cualquier palabra delante de ustedes, sino que vengo a hablarles del Espíritu y del poder. Y esto sí es algo que al ser humano, ¿cómo le gusta el poder? Y a veces el poder sobrenatural. ¿A cuánto les gustaría que haya un montón de gente y orar y levantar la mano? Eso sí que se caen todo eso, qué poderoso. Del poder del que está hablando acá el apóstol Pablo es el poder de haber vencido la muerte, y la venció al tercer día cuando resucitó. Él no venció al pecado porque no tenía pecado. Jesús no tenía pecado. No es como vos o como yo. Por eso cuando alguno dice, no tengo pecado. ¿No tenés pecado? Guarda, cuidado. Sí. Necesitamos de la sangre de Cristo todos los días. Yo necesito todos los días de la sangre de Cristo. Y vos también, por si tenías dudas. Y vos también. Necesitamos. Él fue y les presentó a Cristo, crucificado, y les habló de tal manera que les habló del Espíritu y del poder. Y sigue diciendo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y acá me voy a explayar un poquito. ¿Por qué hay tantas religiones? Fíjense, ¿les falta fe? Yo les puedo asegurar que no. Hay muchísimas religiones. Hay cantidad de sectas. ¿Le falta fe? No. Está fundada en sabiduría
humana. El budismo, ¿resucitó Buda? De ninguna manera. Mahoma, tampoco. Y podría seguir mencionándoles varios. Los testigos de Jehová sacan la deidad, la divinidad de Jesucristo. No es Dios, para ellos. Los mormones, muy semejantes. El ángel Moroni dándoles el rollo de oro con una revelación a Smith. Y en la revelación que le dio a Smith, las mujeres se salvaban solo si se casaban. Por lo tanto, creían en la poligamia. Era un sinvergüenza y un mujeriego de 5 suelas. Es así que lo meten preso porque él incendia una editorial, un diario, lo meten preso y cuando lo meten preso, los maridos a los que él les había robado su esposa fueron a la cárcel y lo mataron y quedó como una víctima. Todo desarrollado, todo escrito, y hay seguidores, hay miles, mormones, testigos de Jehová, qué decir del budismo, qué decir del Islam. ¿Y por qué? ¿Les falta fe? No, tienen muchísima fe. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay un encuentro personal con Dios y nosotros lo tenemos. El día que yo no sienta a Dios, mi querido hermano, me voy a plantear un montón de cosas. ¿Y sabe cuándo siento a Dios? Cada vez que le adoro. Ahí me doy cuenta que es real, que vive, que está. Cuando doblás tus rodillas delante de Dios, algo pasa y vos me decís, pero no le veo, no lo veo, como Adán cuando estaba en el Edén. No le vas a ver. Salvo que te quieras sorprender un día y te pegues el susto de tu vida y que tu corazón ande bien, hacerte una ergometría por las dudas, porque ese día puede llegar a pasar cualquier cosa. Hay un encuentro que Dios tiene con su iglesia y es a través de esa comunión. Por eso cuando yo meditaba en este texto tan cortito del apóstol Pablo y cuando dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por lo tanto, mi fe está puesta en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios que lo envió al Hijo, el Hijo vino y que me amó profundamente y que me amó tanto que entregó su vida en la cruz y que le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende para que creamos. Y quedó ahí porque Él tenía que comprarnos con su vida. Porque por un hombre, dice la palabra, toda la creación fue condenada, pero por un hombre toda la creación fue redimida, fue comprada. Y ese hombre fue Jesucristo. Y la creación somos nosotros. ¡Qué bárbaro! Pero si el Evangelio es lo más sencillo que vi en mi vida. El Evangelio es sencillo. Te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Nosotros. Si quieren, incultos, poco inteligentes, todo lo que usted quiera. Pero los grandes sabios son tan cráneos, son tan mentales, que no pueden entender de ninguna manera, ni pueden creer en nada de esto. Es más fácil creer en la evolución. Y yo les voy a decir algo, claro, yo creo en la evolución, creo que el hombre va evolucionando, creo que va evolucionando, pero no creo que el hombre haya sido un mono. Creo que Dios hizo a un ser humano, que lo hizo Adán y que yo soy descendiente de Adán, que no soy descendiente de los monos. Tal vez usted está pensando que me parezco, pero no lo soy. Les puedo asegurar que no. Hermanos, el Evangelio es algo sencillo para vivirlo, para experimentarlo, para tener fe, para profundizarlo, para caminar. Y mientras caminamos acá en la tierra, ser adoradores.
Adoradores, adoradores, adoradores. A mí me encanta cuando veo a los hermanos cuando están dirigiendo el culto acá y a mí me gusta cuando el culto no es interrumpido. A mí me encanta cuando es culto y es culto y es culto y hay alabanza en el Espíritu y el hermano que ora y el otro que ora y otro que ora y una palabra profética y la alabanza y que se mueve la cosa acá porque algo está y este algo es la misma presencia de Dios que nos adornó y vino a la fiesta. Claro que Él habita en cada uno de nosotros, Él habita en cada uno de nosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo. Tenemos el sello del Espíritu Santo, las arras de nuestra salvación. Pablo se lo dice a los Efesios. Pero hay un versículo más, y ya terminando, que Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo anterior y que algo mencioné el miércoles, cuando dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Claro, vaya a decirle a alguien, tenés que tomar tu cruz y seguir. ¿Qué tomar mi cruz y seguirle? Todo lo contrario, esto es una vida para vivir de éxito en éxito, para ser triunfador, para hacer negocios, para hacer dinero, para que nos vaya bien, para viajar, para tener el mejor vehículo, para tener la casa más linda, para darme todos los lujos. Esta es la prioridad que tienen. Y yo les pregunto a ustedes, todo lindo, ¿cuál es la prioridad que usted tiene? Piénselo. Y Dios no tiene un problema ni con la casa, ni con el auto, ni que te vayas de vacaciones. Pero el orden en esa pirámide, si quiere que le digo, y no es porque haya algo de los egipcios, le doy un ejemplo, la punta es que somos un pueblo que tenemos que adorar a Dios. ¿Qué es lo que Él busca? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él venció la cruz. Murió, venció la muerte, no la cruz. Y nos dice a nosotros, toma tu cruz y sígueme. ¿No se dio cuenta que cada vez que usted toma la cruz y da por perdido algo, listo, ya está, tomé la cruz, muero, y si Dios quiere que resucite al tercer día, voy a resucitar, y si no, no. ¿No veo que se siente mejor? ¿No le pasa? En cambio, los que siempre resisten, o vamos a hablar en plural, todos los que siempre resistimos, es como que damos golpes contra el aguijón, como le pasaba al apóstol Pablo. Cuando el Señor le dijo, Pablo, dura cosa es dar golpes contra el aguijón, te estás lastimando porque el aguijón es aguijón y te estás lastimando y te lastimás y nos seguimos lastimando y lastimando. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Recuerde, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios lo que busca es gente que tenga comunión con Él. Cuando está en comunión con Él, fluye de otra manera. Yo quisiera hasta poder darle un ejemplo hasta más práctico. Mire, Dios no es un jefe, es Dios. Pero a mí se me ocurre como cuando uno tiene una relación y está en una oficina y está en una relación muy estrecha con un jefe, con un gerente que tiene muy claro el trabajo que hay que hacer. Si uno lo tiene cerca, el jefe o el gerente te va a hablar y te va a decir, mirá, tenés que hacer tal cosa, tenés que ir a acomodar eso allá, acá. Y uno va y lo acomoda en otro lugar, pero el jefe te va a decir, no es ahí, es allá. Ah, ¿por qué? Porque lo tiene ahí, cerca el jefe. Bueno, yo aclaro, Dios no es jefe, es Dios. Pero cuando uno lo tiene cerca y hay comunión y uno pone una cosa en otro lugar, Dios te va a hablar y te va a decir, no es ahí, es en el otro lugar. Cuando uno tiene un jefe y está en otro edificio, hasta que el jefe se dio cuenta que aquel puso mal, aquello, el jefe te va a llegar tarde la información. Dios es Dios, se da cuenta de todo, sabe todo, entiende todo, no hay que explicarle nada. Lo tiene todo. Todo. Es Él el que permite que el hombre vaya evolucionando. No tengas dudas.
Es Dios el que permite que el hombre vaya evolucionando. Es Él el que va dando la sabiduría. Mi querido hermano, termino diciéndoles que Pablo a los Corintios les dijo que no quería ir con sabiduría humana. Seamos una iglesia que no camina por sabiduría humana. Seamos una iglesia que camina por la palabra de Dios. Tengamos muy claro lo que significa la cruz, que jamás hay que dejar la cruz. Tengamos muy en claro qué es lo que Dios espera de nosotros. Cuando alguno dice, no, lo que Dios espera es que yo salga a evangelizar la tierra. No, está bien. Pero hay algo antes de eso. Y ese algo antes de eso es que Dios está buscando que le adores. Que le adores con todo tu corazón. Que tengas una comunión perfecta con Él. Amén. Miren qué linda tarde para participar de la cena del Señor.